Génesis 2 de Corrado Malanga, los dioses del Valle del Indo. Introducción. En el artículo anterior, titulado Génesis 1, tomábamos en consideración la forma del panteón de los alienígenas, el bestiario descrito durante cientos de sesiones de hipnosis regresiva, llevadas a cabo con nuestros abducidos, era casi comparable a la descripción de los dioses tanto del panteón hebreo como del egipcio. La Cábala hebrea era la representación del universo descrito por nuestros abducidos, y no se escapaba a este panteón de lo que era en una cultura preisraelita, así como en la egipcia y la babilónica. Antes de continuar en esta explicación nuevamente, debemos concentrarnos una vez más en algunas cuestiones. La primera está relacionada con el falso monoteísmo israelita hebraico. Los hebreos no son, de hecho, un pueblo monoteísta, sino una monolatría, es decir, de todos los dioses que tienen, reconocen a uno superior a los demás y practican el culto al que es también el fundador, de acuerdo con sus tradiciones, de su pueblo, Israel, un verdadero ejemplo de iglesia-estado como el Vaticano o el Tíbet. Por ejemplo, una iglesia-estado significa que en el estado, el jefe de gobierno es la divinidad fundadora. De alguna manera, incluso en el antiguo Egipto, era la representación de una iglesia-estado, donde la casta de los sacerdotes era en realidad a la que, de hecho, se le confió el poder, y donde el faraón era una manifestación de Dios en la tierra, un poco como el Papa, o el actual Dalai Lama. Por ejemplo, en la época de Moisés, la figura en realidad relacionada con el faraón monoteísta Tutmosis III, se encuentra con Dios en el desierto, que se presenta en la siguiente forma: yo soy el Dios de Abraham. ¿Quieres que también sea tu Dios? Tutmosis, hijo de Tut, acepta, y desde ese momento, el dios JHWH será elegido entre todos los demás. Ya habíamos señalado que los hebreos lo habían tomado del panteón de los dioses egipcios, donde JHWH parece actuar, usurpar, en el papel de Dios como primera generación, al ser el no nacido, y, por lo tanto, Amón, mientras que la figura de Jesús es reconocida como Ra, el dios Sol, pero los egipcios lo habían, de hecho, tomado de la cultura babilónica. Tal deidad también destacó, si bien es cierto que, yendo atrás en el tiempo, hay que decir que los recuerdos y las leyendas son también solo humo, como un juego de teléfono móvil, como el llegar a la fuente del mito, que es más pertinente a la realidad que describe. Así que si nos remontamos en el tiempo, se reemplaza la fuerza de Jesucristo por la de Krishna. Pero ¿quién es realmente Krishna? Y cómo colgar la descripción del panteón de deidades diablos alienígenas que hemos construido en el trabajo anterior llamado Génesis, el retorno a las raíces. En trabajos anteriores, se había puesto en relación con el simbolismo de la creación, así como se había descrito la base supuesta de que es la conciencia, la que ha creado dos creadores, y así sucesivamente. Hemos demostrado la facilidad con que todo estaba perfectamente descrito en la Cábala hebrea. Ahora estábamos listos para dar otro paso hacia atrás, mirar en el Valle de los Dioses del Indo, que son los alienígenas descritos por los habitantes de este planeta hace 12.000 años. En el mito está escrito todo, y luego seguimos los mitos y las leyendas que se le atribuyen, y descubrimos una increíble superposición de puntos de vista que va más allá de cualquier espacio y cualquier tiempo para demostrar, una vez más por si hubiera dudas, que el mito está en el hombre porque no existe pasado, ni presente, ni futuro, sino que todo lo que está ocurriendo ahora es que el mito es la descripción de la realidad eterna con todas sus deidades, las leyendas que fueron, son y serán. Lo único que cambia es la interpretación que nuestra mente tiende a hacer, debido a diferentes requisitos que figuran en cada uno de nosotros. El mito de Oannes, el hombre pez. Para ponernos en el camino de regreso a las raíces, teníamos la figura de una divinidad antropomorfa en forma de peces propia de la cultura africana y babilónica, y cuyo mito es obviamente reciclado hasta nuestros días. Esta deidad había atraído nuestra atención porque, en el bestiario de los alienígenas descritos por los abducidos, alienígenas a menudo antropomorfos, asisten a las descripciones de las serpientes, anfibios, insectos, aves,
y mamíferos, pero falta un extraño personaje que en su lugar debemos esperar, los peces. Faltaban los peces alienígenas. Faltaba entonces el dios pez, incluso en la reconstrucción ficticia de los alienígenas de Star Trek, la exitosa serie de televisión que habla de la conquista del espacio por América, hay entidades como peces, los Galamiti, pero, curiosamente, estas entidades no salieron en nuestro trabajo con la hipnosis regresiva. Decía que se llamaba Oannes. De acuerdo con la mitología de Oriente, había aparecido en el mar Eritreo, y era un animal dotado de raciocinio. Todo su cuerpo era como el de un pez. Había debajo de la cabeza de pez otra cabeza, y con los pies humanos, añadidos a una cola de pez. Su voz y el lenguaje eran humanos y articulados. Oannes se mantuvo entre los hombres sin comer, les enseñó letras, ciencias, artes y técnicas, incluyendo la agricultura, ya que eran todavía muy primitivos. Cada noche volvía al mar y se mantenía en el agua, pues era anfibio. Escribió un libro sobre el origen de los seres vivos y sobre la vida de la civilización. Después de él aparecieron otros seres parecidos a él llamados Apcayus. Sobre el nombre Oannes se han hecho muchas suposiciones. Es relacionado con el dios del mar Ea Can igual a Ea, el pez, o incluso Joanes, Juan el Bautista, o Jonas. ¿Quién o qué fue realmente el misterioso ser? Una criatura fantástica y legendaria, a la que atribuir la evolución súbita de la sociedad humana, o, como se exige por muchos investigadores de ovnis, un visitante del espacio en una misión en la Tierra. Esta última idea es del erudito alemán Ulrich Lopatka, que dice que no es difícil ver en el cuerpo de los peces la memoria deformada de un traje espacial anfibio. Oannes, dice Lopatka, es un nombre que significa en la antigua Siria el extraño. El primero en hablar de Oannes es el patriarca bíblico Enoc. Cayó del cielo en unos fuertes vientos, y llevado en una gran casa de cristal, en presencia de los hijos de los santos, en los Andes o Sanini. Así es como se describe este extraordinario encuentro antidiluviano, en la versión etíope del libro de Enoc. Saniac. Sus ropas eran blancas y sus rostros claros como el cristal, dice Enoc. Me dijeron que el universo está lleno de planetas habitados y custodiado por ángeles, y me mostraron capitanes y jefes de las órdenes de las estrellas. Me indicaron 200 ángeles que tienen autoridad sobre las estrellas, y los servicios del cielo, volando con sus alas, van alrededor de los planetas. A partir de los misteriosos hijos de los santos, Enoc se entera de que el espacio está controlado por dos tipos de ángeles. Los primeros son criaturas normalmente bíblicas, seres de luz superiores al hombre por naturaleza y sabiduría, en contacto directo con el Todopoderoso, se llaman querubines, serafines y osamini, y se utilizan para proporcionar mensajes secuestrando a la gente en el cielo o, como se indica en una versión eslava del libro, penetrando en el dormitorio. Los segundos, llamados Degleanti o vigilantes, son una raza de Cana que en el libro de Enoc se definen como un templo santo, espíritus puros que viven en la vida eterna, contaminados con la sangre de las mujeres, los padres de una raza de gigantes, seres malvados, los llamados malos espíritus, aislados por el diluvio. Incluso en América, los mayas adoraban a un anfibio que se llamaba Oana, que significa uno que reside en el agua. Los filisteos adoraban a una criatura anfibia llamado Dagón, o Dacon, que se ha representado, junto con su compañera Targatis, con cola de pez y cuerpo humano. Dagón pertenece a la misma raíz lingüística de Dogon, el nombre de una tribu de Mali que adora a Nommo, un ser superior de cuerpo de pez, propiciando toda su cultura, que venía de las nubes en el interior de un huevo caliente. En Rodas encontramos al Telquines, divinidad anfibia con poderes mágicos, que Zeus desterró de la isla porque se había atrevido a cambiar el clima. Los Dogon tienen un conocimiento especial de la astronomía, están familiarizados con la estrella Sirio y conocen la existencia de su doble,
Styriode, que no es visible a simple vista. Tal conocimiento se daría a los propios Dogon por estas extrañas criaturas que enseñaron a los hombres a vivir y cultivar sus campos de una manera más racional. También en el texto titulado El enigma de los Dogon, Colin Wilson dice que otro antiguo cronista, Abideno, un discípulo de Aristóteles, habla de los reyes de Sumer y menciona otro semidemonio, similar a Vannes, que entró por segunda vez del mar. También menciona otros 4 personajes, que tenían 2 sombras, me refiero, presumiblemente, a los mitad hombre y mitad pez, que vinieron del mar. Por último, Apolodoro de Alten escribe que en la época del rey caldeo Amenón apareció Musaris Oannes, el Anedotus, emergiendo de las aguas del Golfo Pérsico, y luego un Anedotus salió del mar, y era mitad hombre y mitad pez, y durante el reinado del rey Oedoresco, apareció otro hombre pez llamado Dacon. Apolodoro define Oannes, el Anedotus, que según Wilson, quiere decir el repelente. Mistificaciones póstumas. En el mundo, con el paso del tiempo, se pierde la idea original del dios pez, pero, sin embargo, se han comunicado algunos aspectos simbólicos. Así la figura de Cristo se compara con el símbolo de los peces, pero no es suficiente para recordar el dios Oannes con Krishna, ya que solo tiene las relaciones indirectas, como veremos en un momento. Los cristianos en la época romana fueron representados como una sociedad secreta, y cuando se conocieron, fueron capaces de reconocerse con símbolos secretos. Si un cristiano hacía con el bastón un signo y el segundo, con su bastón, completaba el diseño de un pez, era un mejor sistema, menos conocido que la cruz, para identificarse. Durante el San I, los cristianos hicieron un acróstico de la palabra griega para los peces, Itis, Iesus Christos Theougios Soter, Itis, que traducido es Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro Salvador. La palabra griega ictus, iota chi theta upsilon sigma, es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para la palabra pez. Y por último, encontramos similitudes con el mito de Oannes y el uso de la tiara para los altos prelados del Vaticano, donde este extraño sombrero deriva del mito de Oannes, el dios pez. Pero ¿quién lo hubiera pensado? Pongamos las cosas en su sitio. El mito del hombre pez existía todavía en forma de idea, también en los libros y novelas de ciencia ficción y, por lo tanto, tenía que tener una explicación, incluso en el panteón de los dioses antiguos, más allá de Babilonia, que es la civilización del Valle del Indo. Bueno, el pez es también una iconografía sagrada de los avatares de Vishnu, donde la deidad se representa como emergiendo de la boca de un pez, y siendo un pez en sí mismo, la leyenda se interpreta como el salvador del mundo en un diluvio por venir. Empezamos con esta idea para tratar de colocar a Vishnu en nuestro mosaico y bestiario alienígena, y era fácil. René Guénon, en un artículo de 2003, traducción al español de Ana Polino, M. Simbolismo del pez, y en particular del pulpo, del delfín, especialmente en la tradición védica y griega, y sus relaciones simbólicas con el cristianismo, dice, y en primer lugar, acerca de los orígenes prehistóricos de este símbolo, estamos dispuestos a reconocer la fuente nórdica, tal vez incluso hiperbórea. Charbonneau señala su presencia en la Alemania del Norte y en Escandinavia, y creemos que, en estas regiones, es probable que estén más cerca del punto de partida, en comparación con Asia Central, donde fue llevado sin duda por el gran clasificación actual, directamente en la tradición primordial, que iba a dar lugar a las doctrinas de la India y Persia. Hay de hecho, en los Vedas y en el Avesta diversos textos que dicen muy explícitamente el origen de la tradición hiperbórea, e incluso muestran las principales etapas de su descenso hacia el sur. Parece que los recuerdos similares del lado oeste se han conservado en la tradición celta, que sin duda son difíciles de reconstruir solo con los datos fragmentarios que han perdurado. Hay que señalar, además, que algunos animales acuáticos en general juegan un papel, principalmente en el simbolismo de los pueblos del norte. Citaremos solo como ejemplo el pólipo, particularmente común entre escandinavos y celtas,
también presentes en la antigua Grecia como uno de los principales motivos de la ornamentación micénica. Otras circunstancias confirman nuestras consideraciones, y que en la India hay manifestaciones en forma de peces, Matsyavatara, consideradas como la primera de todas las manifestaciones de Vishnu, que se encuentra en el comienzo mismo del ciclo actual y, por lo tanto, relación inmediata con el punto de partida de la tradición primordial. No debe ser olvidado que Vishnu es el principio divino considerado especialmente en su aspecto conservador del mundo. Este papel es similar al de Salvador, o más bien, este último como un caso especial de ello. En realidad, Vishnu aparece como un Salvador en algunas de sus manifestaciones, que corresponden a la crítica historia de nuestro mundo, por lo que puede interpretarse como presagio de Cristo, sin contar el último evento, el Kalki Avatar, el que está en un caballo blanco, y que tendrá lugar en el final de este ciclo, que se describe en las Puranas en términos estrictamente idénticos a los encontrados en el Apocalipsis. No es este el lugar para habitar, en este lugar de extraordinaria similitud en su exactitud. Pero, volviendo a los peces, observamos que la idea de Salvador está de igual modo explícitamente ligada a su simbolismo cristiano, porque la última letra griega de Ichthys se interpreta como la primera letra de Sotero. En esto, sin duda, no hay nada sorprendente cuando se trata de Cristo, pero son, después de todo, el emblema que aluden directamente a otro de sus atributos, y no haber manifestado expresamente esta función de Salvador. Vishnu en forma de pez, al final del Manvantara que precede al nuestro, parece Satyavrata que, bajo el nombre Vaivasvata, será el manual legislador del ciclo actual. Se anuncia que el mundo será destruido por el agua, y le ordena construir el arca en que tendrá que encontrar un refugio de las semillas del mundo futuro. Luego, de nuevo bajo la misma apariencia, se conduce el arca sobre las aguas durante el cataclismo. Abre corchete, cierra corchete. Hay en el Matsyavatara otro aspecto que ha atraído especialmente la atención después del cataclismo, o más bien al comienzo de este Manvantara, que lleva a los hombres y Vedas, debe entenderse, según el sentido etimológico de la palabra, que son derivados de raíz, conocer, como la excelencia de la ciencia, o el conocimiento sagrado en su integridad, de acuerdo con el significado etimológico de esta palabra, que se deriva de la raíz de vid. Saber, por lo que es por excelencia, la ciencia. Aquí está una de las más aguda alusión a la revelación primitiva. Se dice que los Vedas existen perpetuamente, estando en sí mismos antes de todos los mundos, pero están de alguna manera oculta o bloqueada durante los cataclismos cósmicos que separan los diferentes ciclos, y en cada ciclo se deben manifestar de nuevo. La afirmación de la perpetuidad de los Vedas, por el contrario, directamente relacionados con la teoría cosmológica del sonido primordial, incluyendo sensibles como cualidad propia de la edad, Akasa, es el primero de los elementos, y en el fondo, esta misma teoría no es más que la de la creación por el verbo, el sonido primigenio, que es la palabra divina, por el cual, de acuerdo con el primer capítulo del Génesis hebreo, fueron creadas todas las cosas. Por esto, decimos que los sabios del primer periodo se han sentido el Veda, la revelación, siendo el trabajo del verbo, como la creación misma, es adecuadamente una audiencia, para quien los recibe. El término indica que la Shruti significa, literalmente, lo que se escucha. Durante el cataclismo que separa este Manvantara del precedente, los Vedas fueron hallados, doblado en el depósito, Sankha, que es uno de los principales atributos de Vishnu. Así que la consola se considera como algo que contiene el sonido primordial y eterno, Aksara, que el monosílabo, que es el nombre del verbo por excelencia, y al mismo tiempo, para sus tres elementos, Aum, la esencia del triple Veda. Por otra parte, estos tres elementos, mantras, dispuestos gráficamente de una manera específica, forman el patrón de la misma consola, y por una concordancia bastante singular, sucede que este esquema también representa el oído humano, el órgano de la audición,
cuyos efectos deben ser adaptados a la percepción del sonido, deben tener una disposición en consonancia con la naturaleza del sonido mismo. Todo esto, obviamente, afecta a algunos de los más profundos misterios de la cosmología, pero es el estado del espíritu el que constituye la mentalidad moderna. ¿Se puede ahora comprender la realidad que pertenece a esta ciencia tradicional? La Trimurti. Nos vimos obligados a poner las manos en la religión, o más bien en la tradición religiosa védica, por dos razones principales. En primer lugar, era la más antigua a nuestra disposición, y porque, entonces, usted va a la fuente mayor que puede tomar, menos manipulada por la historia y los historiadores. Así encontramos que en la India existe una idea de que la creación del mundo está en manos de Trimurti, el equivalente de la Santísima Trinidad del cristianismo. En la religión hindú, la Trimurti, del sánscrito, que tiene tres formas, a menudo llamada la Trinidad hindú, se refiere a los tres principales aspectos de Dios, manifestado en las tres formas, de tres importantes arquetipos de Brahma es el creador, Vishnu es el conservador, Shiva es el destructor. La propia Trimurti es a menudo concebida como una sola deidad, y se representó artísticamente con tres cabezas en un solo cuerpo, en sánscrito, Trishiras, tres cabezas. De acuerdo con la creencia en la Trimurti, esta figura divina es simplemente un aspecto diferente reconducido al único Dios, también llamado Ishvara, o Saguna Brahman, con aspecto similar a la Trinidad de la religión cristiana o a las tríadas de muchos dioses indoeuropeos, Odín, Frey y Thor, Júpiter, Neptuno y Plutón, etc. Así que, si nos fijamos en la cuestión de los tres aspectos de la Trimurti, aquí estamos frente a la posibilidad de caer en un error de interpretación. Es cierto que la Trimurti se compone de tres cosas, pero también es cierto que no tienen nada que ver con las tres figuras del catolicismo y que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en su lugar se relacionan con el alma, la mente y el espíritu, que se recoja en el cuerpo del tabernáculo de la Santísima Trinidad. La Trimurti tiene que ver con la triple manifestación de la creación en la que Brahman y la conciencia, el árbol de la corona cabalística de la vida. Vishnu es el primer creador, que es la sabiduría para la Kabbalah, y finalmente es Shiva, el segundo creador de la inteligencia. Pero Brahma es otra cosa. Si tratamos de comparar a Brahma, Vishnu y Shiva con las tres figuras derivadas de la descripción del alma en la hipnosis profunda, tenemos una confirmación increíble. Pero vayamos por orden. Brahma. En la religión hindú, Brahma es un aspecto de Dios, y la primera persona de la Trimurti, también llamada la Trinidad hindú, compuesta por Brahma, Vishnu y Shiva, en el interior de lo que se conoce como el Creador. Brahma no debe ser confundido con Brahman, ya que este último representa la aparición inmutable, infinita, y la inmanencia de la realidad trascendente, el origen divino de todos los seres. Brahma es un agente, así como otras deidades personificadas. Es una cuestión de Ishvara, Brahman con atributos, en el fondo del ego consciente. Brahma es lo primero que se creó para ser el comienzo de cada ciclo cósmico o kalpa, es la primera manifestación de Brahman y, por lo tanto, es considerado el arquitecto del universo, padre de todos los seres. Las representaciones de Brahma tienen varios elementos, cada uno de ellos tiene su propio valor y su propio significado. Tradicionalmente, se representa con 4 cabezas, y 4 brazos, y 4 caras, incluso 4 piernas, en la que cada cabeza recita uno de los 4 Vedas. En las 4 manos sostiene un vaso con agua, utilizado para crear la vida, que es el símbolo de la mente, un rosario utilizado para contabilizar el paso del tiempo, el símbolo del espíritu, el texto de los Vedas, el símbolo y la descripción del alma, una flor de loto de la vida eterna, el árbol de la vida, el simbolismo del ADN, del cuerpo. El agua es el arquetipo de la mente. No hay que olvidar que durante la simulación mental de Shambhala que hemos propuesto en otros artículos, la mente se asimila a menudo con el agua, es una de sus formas, y es el color lo que hace que la persona en el Shambhala lo atribuya al agua. El paso del tiempo es, en cambio,
el marco de la aparición de la espiritualidad, cuyo color en el Simbad es el fuego, mientras que el alma es la representación de todas las culturas de la temporalidad y de la emoción, que para Jung y para el hombre primitivo reside en el corazón. Brahma es el principio supremo del cosmos, se encuentra en el corazón, el centro vital del hombre. En particular, el ventrículo pequeño es el órgano que representa simbólicamente la unidad integral, incluyendo el cuerpo físico, el campo de la energía y el espíritu divino. En la antigüedad, se decía que el corazón era el asiento de la inteligencia, porque se lo trató como la morada de la inteligencia universal. La parte final de los Vedas, el recuento de los Upanishads, en el Brahmapura, sede de Brahma, hay un pequeño loto, la casa en la que hay una pequeña cavidad, ocupada por el éter. Debe buscar lo que reside en este lugar y reconocerla. Este principio está en el corazón, es más pequeño que un grano de arroz, más pequeño que un grano de cebada, más pequeño que un grano de mostaza, más pequeño que un grano de millo, más pequeño que un germen encerrado en un grano de mijo, y es este principio que en el corazón es aún más grande que la tierra, el más grande de la atmósfera, más grande que el cielo, más grande de todos estos mundos juntos. Hemos descrito este punto en nuestro trabajo previo con el término iluminador, un asiento de la conciencia, que es Brahma, la flor del loto original, de 3 pétalos, porque los egipcios, y porque los orientales y el pueblo nórdico, con la variante del símbolo Triskel, representa el árbol de la vida, donde la flor es el cuerpo que contiene 3 cosas, alma, mente, espíritu. Brahman contiene los 4 aspectos de Brahman y Brahma, que son el cuerpo, la mente y el alma o espíritu, o mejor, en las palabras de los alquimistas europeos, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Así que Brahma es el conjunto de la manifestación del cuerpo, la mente, el alma y el espíritu, y es la primera cosa creada por Brahma. Brahman, después de crear los requisitos previos, para crear el resto, crea sus 2 primeras criaturas, lo que llamamos los 2 creadores, Vishnu y Shiva. Y aquí nos encontramos con la primera sorpresa, Vishnu. Este es el primer creador, lo que llamamos por ese nombre. Vishnu es considerado como una deidad omnipresente, con varios aspectos. Se conoce tanto como Purusa, Mahapurusa o Paramatma, la superalma, o tanto como esa sino totalidad en la que todas las almas se encuentran. Es también donde el Bhagavad, bajo el término Bhaga, significa la gloria divina. Vishnu se encarna, con el tiempo, en 10 de sus manifestaciones, que se enumeran a continuación. Los 10 avatares de Vishnu, o Dasavatara, son en orden cronológico: Matsya, el pez; Kurma, la tortuga; Varak, el jabalí; Narasimha, el hombre león; Nara-hombre, Sima igual a león; Vamana, el enano; Parasurama, rama con un hacha, o aceptar el habitante de la selva; Rama, Sri Ramachandra, el príncipe del reino de Ayodhya; Krishna, que significa oscuro o negro; Buda o Balarama; Kalki, eternidad, o tiempo, o el destructor del mal, que la tradición hindú espera al final del Kali Yuga, la era contemporánea. Y aquí tenemos la primera sorpresa: Vishnu crea, y se encarna por primera vez en pez. Así lo hemos demostrado con el primer hombre, arriba, lo que en la cábala hebrea, y para Adam Kadmon, también es un pez, o Anes. Podríamos preguntarnos aquí por qué solo un pez, debido a que el símbolo del pez está relacionado con 2 aspectos importantes en nuestro pasado, uno muy real y otro como idea y simbólico. El primer aspecto está relacionado con la real evolución. El pez ha dado lugar a los anfibios, y nacieron las aves, serpientes y mamíferos. En este sentido, la primera creación debe necesariamente incorporar, y ocurre en un pez. De acuerdo con la teoría de la evolución, de hecho, parece que uno puede pensar que si en un planeta no hay condiciones para el cambio, el pez no tiene ningún deseo de ir al agua para sobrevivir y no ha dado a luz a especies posteriores. Los peces han evolucionado como tales. Por otra parte, algunos argumentan que la forma humanoide es la más práctica de la existencia,
y esta fue la razón por la cual los extraterrestres nos encontramos en este planeta toda forma humanoide antropomórfica. Si las condiciones climáticas del planeta han obligado a los peces a salir del agua, aquí ellos, en los miles de millones de años, se han convertido en anfibios. Pero incluso estos tendrían la apariencia humanoide con el tiempo, con 2 piernas, 2 brazos, 2 agujeros en la nariz, 2 ojos, y aún así, con miles de variaciones posibles, como un recordatorio de su pasado de ADN. Así que el primer hombre, Adán Kadmon, o el primer evento y encarnación de Vishnu, no puede ser otro que un hombre pez. Hay una segunda razón, como forma ideal en el tiempo, por la que el hombre es un pez primigenio, o tiene algo que ver con el agua. En la leyenda del diluvio universal, de hecho, el primer hombre salva a la humanidad del desastre, por lo que es un ser que actúa en el mundo del agua, que la habita y la manipula. El agua, que es su contexto específico, se refiere al elemento primigenio del cual procede el origen de la vida, y el estado informal fluido de la materia primitiva caótica primordial. Los peces también salvan de la inundación al primer hombre, Manu, que se transporta en un arca. Conexiones con la Piscis Sophia. En el artículo anterior, Génesis 1, descubrimos cómo Adán Kadmon o HP produce una serie de cataclismos, el último de los cuales es el diluvio universal, cronológicamente hablando, sin permitir que el hombre pueda comprender el misterio divino, o más bien, no le deja ser consciente de lo que es el alma. Así que hasta Vanes, o hasta Vishnu en su primera encarnación, por una parte quieren destruir a la humanidad, pero por otra parte, uno no puede darse el lujo de destruir todos los contenedores de alma. Ellos quieren solo, a lo mejor, bloquear o ralentizar el proceso de adquisición del conocimiento que el hombre se ha embarcado en el descubrimiento de su alma. Así que, por un lado, el pez, Mat ya evoca el diluvio, pero el otro, trata de salvar a unos pocos humanos, Noé. Para los hebreos, Utnapishtim, para los babilonios, Manu, para los hindúes, o, si lo prefiere, debido a que la raza humana puede seguir viviendo, aunque en crisis, por lo que puede seguir siendo la trampa para las almas. El alma, que sirve a HP, como vimos anteriormente, para introducir en el contenedor humano la parte anímica de HP. Así que, las almas encarnadas de HP, hacen la experiencia de la muerte, haciendo morir a los hombres pero no hacen morir a Adán Kadmon, que vivirá para siempre, robando la experiencia del hombre muerto en este planeta. Así, en el Piscis Sophia, o libro del Salvador, que es un evangelio apócrifo de origen gnóstico, escrito en copto probablemente en la segunda mitad del siglo III, tenemos una revelación de secretos de Jesús resucitado a sus discípulos, incluyendo a María Magdalena, la Virgen y Marta, en una asamblea, durante los 11 años después de su resurrección. Perdido durante siglos, se ha estudiado desde 1772, gracias al código de Askeb. Se han encontrado diferencias con el código de Nag Hammadi de 1945, pero lo que nos interesa ahora es que este texto es la cosmogonía del universo, donde las figuras femeninas tienen un peso enorme, y quizá por esta razón, estos tratados son excluidos tanto de la consideración de nuestra Iglesia Católica, como del mundo hebreo y del Islam, los 3 mundos absolutamente machistas. En este trabajo hay un gran espacio para los personajes femeninos, pero está claro que tales figuras no reencarnan la figura de Eva del paraíso terrestre, o sus subsidiarias, o emanaciones. Habla claramente del alma. Eva no es la primera mujer en el paraíso terrestre, y Adán no es el primer hombre, pero en este texto representan el principio femenino del alma y el masculino del espíritu. Citamos que este texto también tiene un tratado sobre los ángeles de reciente publicación de Giorgio Agamben y Emanuele Coccia, Nerigoza Editorial. Vicenza, 2009, porque, en ese contexto, los ángeles o arcontes son parte de HP. Sin embargo, podemos leer algunas partes del texto. Nota: Malanga comete un error aquí. La historia que resume aquí no proviene del Piscis Sophia, sino de otro texto gnóstico, la hipóstasis de los arcontes. Eva se quedó embarazada otra vez,
generó a Norea, y dijo, engendré para mí una virgen, como ayuda para generaciones y generaciones de hombres. Esta es la virgen que ninguna fuerza ha contaminado. Entonces, los hombres comenzaron a multiplicarse y llegar a ser mejores. El principio femenino genera una mujer que da origen a su manifestación bajo la forma de alma. Así que los hombres llegan a ser mejores porque ganan conciencia. Pero las cosas comienzan a ir mal para los hombres. Los arcontes se confabularon y dijeron, vamos, con nuestras manos, haremos venir un diluvio, y destruiremos toda la carne del hombre y la bestia. Pero cuando el arconte de las fuerzas reconoció su plan, dijo a Noé, haz un arca de madera que no se pudra, y escóndete en ella tú y tus hijos, con las bestias y las aves del cielo, y ponla en un grande y pequeño lugar, en la parte superior en la cima del monte Sir. Ahora Norea, el alma, se acercó a él, con ganas de entrar en el arca, y él desde fuera no lo permitió. Ella estalló en el arca, y la incendió. Se rehizo el arca de nuevo. Noé se salvó de los arcontes, HP, ya que los contenedores de almas tienen que ser salvados, pero debe seguir siendo estúpido, y el alma, por el momento, no se puede conseguir en el arca. El alma, cuyo arquetipo es el viento, sopla sobre el arca, y se prende fuego, como en los casos de ignición espontánea, o de la combustión causada por la parte anímica de nuestro abducido. Pero esto no es todo. Los arcontes fueron a su encuentro, con el fin de engañar. El mayor de ellos dijo, su madre Eva vino a nosotros. Pero Norea volvió, y les dijo, ustedes 7 son los arcontes de la oscuridad, 7 malditos, que había conocido mi madre, que ha conocido vuestra coimagen. No provengo de vosotros, sino que venido de lo alto. El arrogante arconte se volvió con toda su fuerza, su rostro se puso negro como un pozo. Se atrevió, y le dijo que debes ser nuestra esclava, como lo fue tu madre Eva. En esta frase encontramos exactamente la situación en la que el alma del abducido dice estar. Por un lado, AHP que quiere su alma a toda costa, ya la considera su esclava, y el alma no quiere ser esclavizada. También hay una pista de algo que parece cada vez más y más increíble claro. El alma, en la hipnosis, y también en la simulación mental, dice que HP es un contenedor dentro del cual en realidad no es el alma el que en realidad está, sino el cuerpo del hombre, pero hay una especie de imagen especular que sirve de algún modo para vivir como reflejo de HP, en este periodo en el cual su alma está dentro del contenedor humano. Es increíble cómo se puede interpretar el simbolismo de estas historias a partir de la experiencia hipnótica, registrando los coloquios que el alma tiene con nosotros. La historia continúa con el descenso de Lilith, el símbolo de la sabiduría, que ayuda a Noé a liberarse de los arcontes. En otro paso de la generación de Eva que puede generar Norea, Sofía, el principio de la conciencia, habla con el Creador, o más bien el arconte, o el HP, o Adam Kadmon, dice lo siguiente, yo soy Dios, no hay otro más que yo, y diciendo esto, pecó contra todos los inmortales, pero aceptaron su palabra, y lo vigilaron, es decir, no lo vio mínimamente correcto. Teniendo en cuenta la impiedad del arconte, Pistis estaba enojada, sin ser vista, y dijo, ¿estás equivocado, Samael? Dios es ciego. Antes de que haya un brillante hombre inmortal manifestado que va en los órganos que le pisotean forma, ya que estos vasos de barro que se trituran, tú, contigo y tu familia, descienden de tu madre, el abismo. De hecho, al final de sus acciones, se desvanecerá toda la ineficiencia, se evidenciará la verdad, será como lo que nunca ha existido. Y esto es lo que revela el alma en estado de hipnosis cuando dice, hasta se verá obligado a bajar y perder la inmortalidad. El resplandor del hombre es el alma inmortal de este y otros planetas, ya que se produjo en el alma, en los cuerpos que ellos mismos han construido para su uso como contenedores en este sentido. Las dos almas en el Pistis Sofía. Como sabemos, existen dos fuentes del alma, la primera, que viene del Creador, y otra, que deriva del segundo Creador, que crea las cosas sin cuerpo, y utiliza el cuerpo creado por el primer Creador. Bueno,
en una atenta lectura del Pistis Sophia, la hipóstasis de los arcontes, este problema está bien descrito en este texto gnóstico. Pistis, el conocimiento, la gnosis, de que emana Eva, la parte de anímica del universo, que es hija de dos hijas. Una es Norea, Orea, y la otra es Zoe. Cuando Norea tiene que ser instruida por el ángel Eleleth sobre la verdadera naturaleza de los gobernantes, le dicen que son malos, pero dice que no hay una segunda hija de Eva, Zoe, que, como Norea, cazará al arconte, y lo denunciará, o mejor, denuncia el pecado de soberbia. Luego, Norea, y la parte anímica del primer creador, Zoe, representa la parte anímica del segundo creador, que no ha hecho cierto tipo de experiencia, y viene de Pistis Sophia, sobre lo que pasó. Ella se sienta a su derecha, zona arquetípica del alma, que se basa en el hemisferio derecho del cerebro, habita el alma y el inconsciente de Jungo, las encarnaciones de Vishnu. Así que el hombre pez, la primera encarnación de Vishnu, es HP, es el que causó el diluvio universal por miedo a perder el alma, por temor a convertirse en hombre mortal. Es cierto. El siguiente es el avatar Kurma, la tortuga, que simboliza la transición entre acuáticos y terrestres. Y, de hecho, después de los peces, a los hombres de la mitología, nosotros somos sus criaturas, otras encarnaciones de Vishnu. En primer lugar, nos encontramos con las razas de anfibios sauroides. La tercera vez, Vishnu aparece como jabalí, libera la tierra en cautiverio en el fondo del océano, y consagra, ahora solidificada, la existencia animal de apoyo. Una nueva fase de transición entre lo bestial y la condición humana, es el hombre león feroz, cubierto por el dios, para destruir a un demonio que se oponía a su culto. El hombre león Narasimha nos parece traer de vuelta al mito del alien orange, de melena vertical y rojiza. El quinto avatar es el nano, Vamana, que descendió a la tierra de Bali para arrestar el señorío del mal del mundo con 3 pasos simbólicos, volver a la regla divina de la tierra, la atmósfera y el cielo. Físicamente podemos decir que este es el tipo de alienígena que para nosotros se llama de cabeza de corazón. En el hinduismo, Parasurama Bhargava, es el nombre del sexto avatar de Vishnu, el quinto hijo de Jamadagni y Renuka, consagrado en el Treta Yuga para derrotar a la clase guerrera, Kshatriya, que estaba en el poder. El nombre significa literalmente rama con un hacha, de para su sánscrito, hacha. Este tema parece recordar un tanto el Odín nórdico. Rama encarna el ideal del rey valiente y piadoso, el protector del Dharma, la ley divina. Las acciones de los personajes de Rama y el Ramayana, la tan querida alma hindú, es uno de los temas privilegiados de la iconografía popular. Krishna es el descenso más intrigante de Vishnu. El dios es representado con piel negra, como la noche, para simbolizar el hermetismo de lo divino, y ya hemos visto ampliamente que se compara la figura de Cristo con un verdadero Krishna judío. En el noveno avatar, la tradición no está de acuerdo. Una de las reivindicaciones más populares que ha asumido Vishnu es Buda, el gran hombre, vivió en el siglo VI aquí más tarde deificado, una forma de vida que predicó una vez sobre el desprendimiento de los bienes materiales. Kalkin, el último descenso del dios, está todavía en el futuro, se verá como un corcel blanco, para destruir este mundo, ahora degenerado, y permitir la aparición de una nueva era más pura, el final. En el mito, como hemos dicho, no solo hay una descripción del pasado y del presente, sino también del futuro, y, por lo tanto, tratar de entender lo que ocurrirá en el futuro, el análisis del mito y la comparar con el mito de que nuestra supuesta o más bien, sus piezas de animación, por ejemplo en la hipnosis, Kalkin no solo está relacionado con el mito del caballo, sino que también nos recuerda en el mundo judío, el Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis traen muchas desgracias que ocurren en el fin de la humanidad. Los caballos son de color blanco, rojo, negro y verde. La sensación inmediata es que el caballero, en su dualidad, es nuestro espíritu, y el caballo es el cuerpo físico. Cada uno de nosotros, en la vida, es a la vez caballo / jinete, y el jinete gobierna su caballo,
por lo que cada ser humano debe preocuparse por sus cuerpos, conocer el estado del caballo, si sus ansiedades, debilidades, vienen de él, o el jinete requiere una gran cantidad de discernimiento. En nuestra peregrinación terrenal, se acentúa tan a menudo el contraste de la dualidad del jinete, el lado izquierdo masculino fuerte del cerebro, el lado derecho femenino dulce del cerebro, que se pierde de vista el verdadero objetivo del viaje iniciado, gozar del don de la vida. Así lo dice la orden monástica de carácter religioso, en nuestra opinión, de hilo masónica, A.M. Esan, http://pietapellicano.net/interrogación/pageir=5. El simbolismo de la figura del caballo es aún más complejo. El caballo es un medio poderoso que trae el jinete, y el jinete que impone su voluntad sobre la desgracia. El caballo es solo el aspecto externo que determina el poder y la determinación de la lealtad a su amo. El caballo no es más que un medio con el que hacer una acción, o la representación de un evento de la humanidad que acontece con vehemencia. Kalkin solo sería una manifestación de Vishnu, Zeus o Júpiter, el dios con la rueda. Júpiter está en la Galia, en Roma, entre los celtas, y está simbolizado por la rueda, donde nos encontramos con que el símbolo no es difícil de asimilar. Al final de la Torah Chayot, cuando un capítulo es dedicado a los carros celestes, llamados coches reales, que van desde Saturno a Venus, son un medio real por el cual los ángeles se mueven en nuestro mundo. El nombre Kalki se utiliza a menudo como metáfora de la eternidad o tiempo. El origen del nombre se remonta a la palabra kalka, suciedad, basura, maldad, indicando en este caso destructor del mal. En hindi, Avatar Kikal, avatar del mañana. Otras interpretaciones sobre la base de diversas etimologías son del sánscrito común, incluyendo caballo blanco, lo que indica su caballo, uno de los atributos profetizado. También, de acuerdo con algunas versiones del mito de Kalki, se enfrentará a los demonios gemelos Koka y Bikoka, similar a Gog y Magog en Apocalipsis 27, y Giges y Ogigia en la tradición griega, Caco y Muco en la romana. La historia cuenta que Brahma avisa a Kalki que los dos demonios Koka y Bikoka son inmortales y no pueden morir en la batalla, a menos que los enfrenten juntos y los matan al mismo tiempo, garantizando que termine en el otro. Los dos demonios son también los representantes de las dos poblaciones de demonios. Así que, el Kali Yuga es la representación simbólica del llamado crepúsculo de los dioses, el momento en que serán derrotados, y estos dioses no pueden ser otros que los alienígenas corporales e incorporales, todos ellos destinados a hacer la guerra entre ellos, donde el botín es representado por las almas de los hombres. ¿Cómo poner fin a esta lucha? ¿Quién gana? Obviamente no se puede escribir porque depende de nuestra conciencia que va a ganar, pero existe el mito de la idea de que, una vez más, la Tierra será destruida y reconstruida, igual que las otras 5 veces. Maya viene de perturbar. El primer estudio también encontró inspiración en los textos sagrados indios y de religión católica, y en antiguos escritos griegos. De acuerdo con sus textos y sus escrituras, el hombre habría sido creado 5 veces, y fue destruido 4 veces por cataclismos planetarios. También de acuerdo con el tratado esotérico de Blavatsky, las habitaciones de Xian, el hombre fue creado en 5 ocasiones. Una vez más, parece que la hipnosis sobre el alma de nuestro partido presentó una tienda de campaña para confirmar este hallazgo. Shiva, el destructor. Ahora debemos centrar nuestra atención en el segundo creador, Shiva. Shiva, también conocido como Shiva, Devanagari, es un aspecto de Dios para la religión hindú, y la tercera persona de la Trimurti, en el que se le conoce más como destructor que como creador. Shiva es también el aspecto supremo de Dios en el Shaivismo, una de las 2 principales religiones monoteístas devocionales contemporáneas. La otra es el Abhisma, el monoteísmo Vishnu. Prácticamente, los adoradores de Shiva adoran al diablo en la religión católica, donde el destructor es un significado completamente diferente. Recuerde que el diablo es la contraparte del creador. Bueno, en realidad,
el derecho, por así decir, del judaísmo. Pero este hombre es Shiva. Hay que tener en cuenta la cuestión del emblema Pasupati, señor de las bestias, el diablo, en un sello descubierto en Mohenjo-Daro, una de las mayores ciudades-estado de la civilización del Valle del Indo. Este sugiere que Shiva no es un dios de raíces indoarias, sino que sus raíces se encuentran en la población del Valle del Indo, la población indígena, o de las poblaciones tribales dravinianas que viven en el subcontinente. Shiva ocupa una posición elevada, suprema, en el hinduismo, lo que podría indicar que el hinduismo no tiene el mismo origen indoeuropeo, sino una síntesis de las influencias dravídicas e indoarias juntas. Entre las cejas tiene el tercer ojo, el ojo de la sabiduría y la omnisciencia, capaces de ver más allá del simple evento. Este atributo está asociado con la glándula pineal y la perturbadora e indomable energía de Shiva que destruye el mal y los pecados. En la puerta principal, una luna creciente, que representa a la luna del quinto día, Panchami, una joya que apareció mezclando el océano de leche de la Vía Láctea. Se encuentra cerca del tercer ojo y representa el poder de Soma, la ofrenda del sacrificio, para indicar que no posee el poder de la procreación, es el de la destrucción. La luna es también un símbolo del tiempo, aumentando así el control de Shiva. Tradicionalmente, a diferencia de Vishnu, Shiva no tiene avatares. Esto es debido al hecho de que, si bien Vishnu desciende al mundo a través de su avatar, Shiva está en el mundo, que se manifiesta en toda la vida. Sin embargo, varios personajes se consideran sus manifestaciones y encarnaciones, pero pronto queda claro que Shiva es la segunda presentación del Creador, el que perdió el alma y el cuerpo, por lo que no y, por lo tanto, todavía no puede encarnar sino que solo se sitúa en los cuerpos de los demás. Shiva tiene un ojo, o algo por el estilo, en el centro de la frente, y cómo no mencionar el alienígena Horus, la manifestación de Shiva, tanto fuera de sí mismo como dentro, que convencionalmente se llama Ra. Similitudes con los dioses del mundo del antiguo Egipto, es la criatura real de Shiva. Shiva, como símbolo, también tiene una luna creciente, y los que tienen la media luna como símbolo son siempre los alienígenas Horus, junto con los militares árabes, y el símbolo onda media en el traje, como a veces el alienígena Ringyo, un cuerpo que es una falsificación, pero otro alienígena, sin un verdadero cuerpo, como consecuencia del segundo creador. Algún abducido ha reconocido este símbolo en ambiente militar árabe, y en el símbolo pectoral que lleva el alienígena de 6 dedos. El símbolo viene descrito como 3 o 5 curvas con una comilla, por los sujetos que no conocen el árabe. Una vez más, el mundo de las abducciones atrajo a un impresionante recuerdo de los antiguos dioses árabes. La mitología aria. Shiva es el Señor que destruye la separación del alma, un Jivatma, es decir, para Evereirua, y el alma suprema para Natmanestama, para los judíos. Esto demuestra que el nombre de destruir, de ninguna manera, debe interpretarse como negativa para los hindúes, ya que la acción destructiva se desarrolla en realidad contra las fuerzas del mal. Al contrario, para nosotros, es otro demonio que solo piensa en su propio asunto, a costa nuestra. Shiva, que es el creador en segundo lugar, que no tiene cuerpo, y que no esté incorporado, pero se manifiesta a través de las expresiones de los demás, los del primer creador, representa el diablo para los católicos, y para los hindúes, es solo una de dos opciones, en un mundo donde, incluso los dioses, son duales. Shiva, el tridente y sus nombres. Shiva tiene el tridente como símbolo de que se identifica como un signo de los tiempos. En la lista de nombres de Shiva, tenga en cuenta que hay un continuo recordatorio de su grandeza, por un lado, pero para ganar su inmortalidad, el tridente, la conquista de tiempo. No podemos dejar de señalar, en este caso, un parecido sutil al alienígena Horus, que contiene al alienígena Ra, que vive en un mundo sin tiempo, que quiere nuestras almas, en busca de la inmortalidad, y que tiene algo que se asemeja a un tercer ojo en la frente. Sadashiva, Shiva, el Señor. Sankara, beneficioso favorable. Paramesvara, Señor. Maesvara, Gran Señor. Mahadeva,
el gran dios, Martyunjaya, vencedor de la muerte, Mahabalesvara, gran señor de la fuerza, Triambakamo Trinetrisvara Trinetra, Dari, de 3 ojos, símbolo de la omnisciencia, Makala, el gran conquistador del tiempo, Nilkan, de cuello azul, Trisuladari, el que tiene el tridente, Chandrasekara, el que lleva la luna, Nataraja, señor de la danza, Pasupati, señor de los seres vivos, Yogisvara, señor de los yogis, o yoga, pero las conexiones con el Neptuno romano, o el Poseidón griego, son increíbles. Poseidón, Shiva, el segundo creador, era el hijo de Cronos, Brahman, conciencia nota, y Rea, víspera de la Pistis Sofía, alma. Según la tradición, se considera ahora hermano de Zeus, Vishnu, el primer creador. Poseidón Shiva, tiene el tridente en la mano, siempre en la mano derecha, y nunca lo deja, pues lo que el tridente significa, aún no ha llegado para él, y se encuentra en el futuro. Si el tridente de Shiva, por una parte, nos muestra un dios que nació sin un cuerpo, sino del mar, como la primera encarnación de Vishnu, que es el dios pez, primer hombre, Adam Kadmon, ECRZ, nos ayuda a comprender la cifra simbólica de 3, así como su valor simbólico. Había 3 pétalos de la flor de loto, y 3 son el alma, la mente, y el espíritu, directamente desde el palo del tridente, o el tallo de la flor legendaria. Nuestro alienígena, no siempre se describen con símbolos en el pecho, o tienen medallones en el cuello, donde el concepto predominante es la figura simbólica de 3 en el triángulo. Por su parte, Neptuno, el Poseidón griego, hijo del dios Saturno, Cronos, el nunca nacido JHWH de los hebreos, la conciencia, es hermano de Jove, Zeus, rey de los dioses, era el marido de Anfitrite, una de las Nereidas, con quien tuvo un hijo, Tritón. Poseidón, sin embargo, tenía numerosas historias de amor, especialmente con ninfas de los manantiales, con quien engendró muchos hijos famosos por su salvajismo y crueldad, entre ellos el gigante Orión, el nombre delata el origen de las especies exóticas Horus, cuyo cuerpo está ocupado por su emanación, Ra, y el cíclope Polifemo, el extraterrestre muy alto con 3 ojos, uno de los cuales, la frente, recuerda el mito del gigante Polifemo de la mitología griega, con la medusa Gorgona concebido Pegaso, el famoso caballo alado, tendrá en cuenta al caballo. Una vez más, encontramos un símbolo del Armagedón final, que es el fin de los tiempos. Conclusiones. Finalmente, trazamos en los artículos en curso, Génesis y Génesis 2, poniendo el énfasis en ciertos aspectos de nuestra historia. El primer enfoque es el más fácil de mostrar, y está ligado a una sola raíz, del nacimiento de nuestros mitos. Las consecuencias de este análisis lleva a la conclusión de que nuestra actual civilización es en realidad el resultado de la caída de muchas otras civilizaciones, hasta llegar a la civilización prediluviana, que permanece en la pista, leyenda y mito, que, sin embargo, cada uno de nosotros vinculados con el puerto y su ADN, aunque no está escrito en ningún libro, está siempre presente dentro de nosotros, y que atraviesa nuestra creatividad, nuestro deseo de escribir novelas, de hacer películas, y de inventar historias, fruto de nuestra imaginación, pero el legado, de hecho sucedió, sucede y sucederá en la mayoría reinterpretada por nuestras mentes como traductoras de los arquetipos del universo. Por tanto, debemos hacer una segunda observación que se relaciona con la eficacia de la utilización del mito en la comprensión del mundo que nos rodea. G. Jung utilizó el mito como una herramienta para la comprensión de los sueños, y trató de racionalizar el sentido arquetípico de la vida contemporánea, en la idea de que todo ya estaba escrito de alguna manera por reglas estrictas, solo arquetipos. Este análisis de los mitos partió para explicar el comportamiento social moderno. Ahora hemos hecho lo contrario. Comenzamos del presente y conversamos con la parte más profunda de nosotros. Le preguntamos a un alma que nos diga cómo está hecho el universo, y en las conversaciones sobre el río de la historia, comprender plenamente el significado de mitos antiguos,
encontrando en ellos la huella inconfundible de los alienígenas, el de los demonios que nos han utilizado y manipulado para sus fines, haciéndonos creer que son nuestros amos. El análisis del mito, o más bien el análisis posterior de los mitos, es ahora un método de mejor aproximación al estudio de la evolución de los seres humanos en el universo, así como se enseña la historia de una manera moderna, a partir de la parte de atrás y, de nuevo al hombre de piedra, por lo que la síntesis de productos orgánicos, que se haga del producto las reglas finales que son apropiadas, la espalda de carbono, hidrógeno y oxígeno. Así hemos implementado este nuevo enfoque, que muestra su rostro inefable, demostrando una vez más y de nuevo a partir de diferentes hipótesis, que los extraterrestres son nuestros dioses y demonios, que han cometido graves errores en sus procesos de desarrollo, y que son los que han tomado el pecado original, ser como Dios, el pecado del orgullo. La lección final que emerge es un más allá de la presencia o ausencia del fenómeno alienológico. El resultado de esta investigación consiste en que el que no cree en ningún Dios, inevitablemente, será condenado a la estupidez eterna. Católicos, judíos, hindúes, cristianos, musulmanes, budistas, sintoístas, un masón de ustedes, ten cuidado de tu Dios, Él vive a través de ti, y en el fin de los tiempos, ya usado, te va a tirar.